Bueno, a continuación vamos a tener la quinta ponencia. Eh, la persona que se va a encargar de dar la siguiente ponencia es la profesora Arelis Rondón de Guillén. La profesora Arelis Rondón de Guillén es abogada egresada de la Universidad de los Andes y es magíster en Ciencias Políticas con el Centro de Estudios Políticos Sociales en América Latina de la UNE. A su vez, es doctora en Filosofía del Derecho y debo decir que es profunda conocedora de la filosofía moderna y contemporánea y actualmente es profesora de la materia de deontología jurídica y filosofía del derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes. Por último, ella es miembro del grupo de investigación Robert Bonmort, que yo actualmente coordino, y nos va a deleitar con su ponencia Kant y el Estado de Derecho. Por favor, denle la bienvenida de un aplauso a la doctora Davis, que nos va a iluminar como hizo Descartes, y como hizo Rousseau, y como hizo Montesquieu, y como hizo Diderot. Buenos días. Eh, Debo agradecer al profesor Yandenis Rosales por la invitación a estas jornadas de Derecho Público, que lamentablemente, bueno, no se pueden hacer en la facultad, no sé por qué, cuál será el motivo, ¿no? Pero debería el lugar ser en la Facultad de Derecho. Eh, y felicitarlo, además, por estas iniciativas, sobre todo del Departamento de Derecho Público. La ponencia que les traigo en el día de hoy es sobre Kant, Immanuel Kant, ¿verdad? Un filósofo alemán, nacido en Königsberg, en la antigua Prusia, y la idea con esto, ¿verdad?, es presentarles parte de su filosofía, específicamente en el ámbito, aplicada al ámbito del derecho. Entonces, en esta ponencia trataremos acerca del Estado de Derecho, reflexionaremos acerca de este concepto desde la perspectiva de la filosofía de Immanuel Kant. Específicamente, ¿qué sentido tienen sus aportes en la actualidad? Eso es lo que nos vamos a llevar hoy, que reflexionemos sobre el Estado de Derecho en la actualidad. Justificamos esta ponencia por diversas razones. Una de ellas que el próximo año se cumple el tercer centenario del nacimiento de Immanuel Kant. Ha dejado, ¿verdad?, importantes aportes en diversos ámbitos de la filosofía, pero específicamente en el ámbito del derecho, como todos los filósofos. Un filósofo no solamente se dedica a una área de la ciencia, sino a todas las ciencias en general. Un poco conoce, no diríamos un poco, yo creo que profundamente, ¿no? Conoce de física puede conocer, de matemática, como fue Descartes, ¿verdad?, que fue un abogado y también fue un gran matemático, para que los abogados lo tengan en cuenta, ¿no? Esto de que el abogado no debe saber matemática o va a estudiar derecho porque no sabe matemática. Entonces el filósofo conoce de todas las áreas. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, ¿verdad?, por la cual traemos esta ponencia es la importancia que reviste este concepto de Estado de Derecho en la actualidad para nuestro país, Venezuela. Como venezolanos que tenemos que reflexionar acerca de este concepto. Entonces quizás son los dos aspectos fundamentales por los cuales estoy realizando aquí en este momento esta ponencia. La obra de Kant es numerosa e importante, pero concretamente hemos seleccionado ciertas obras sobre las cuales hemos trabajado en la ponencia. Las menciono. Esto no quiere decir que no hayamos revisado otra obra, pero que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la metafísica de las costumbres y la paz perpetua. Entonces, estas obras, que son fundamentales para la moral, también lo son para el derecho. Por esto quiero decirles que para Kant, el derecho y la moral
van de la mano, contrario un poco al positivismo y a nuestras enseñanzas, quizás en la escuela de Derecho, de positivismo jurídico, ¿no? El primer punto que vamos a corroborar en el día de hoy es qué es el Estado de Derecho, el concepto, la noción, la categoría Estado de Derecho. Aparece modernamente y en conjunto con la democracia, establece estructuras políticas y jurídicas que conllevan a un mejor modo de convivencia de las sociedades. Está representado en tres aspectos: el imperio de la ley, la división de poderes y la protección de los derechos humanos fundamentales del hombre. El imperio de la ley y la división de poderes son fundamentales para el control político, es decir, para que no existan abusos por parte de dicho poder, es decir, del poder político. Y la protección de los derechos humanos corresponde al Estado y así, ¿verdad?, se garantiza lo que está establecido en el texto de la Constitución de cada Estado. En este punto, fíjense, reconocemos entonces el Estado de Derecho y es distinta esta noción a la noción de Estado por estos tres aspectos fundamentales. Esto lo señala Ramos Pascua, ¿verdad?, en su libro Ética y Derecho. Ramos Pascua es diríamos, un jurista y filósofo español que ha trabajado estos temas de Estado de Derecho. Últimamente, ¿verdad?, hay una fundación que es Born Justice Project, que traduce algo así como un proyecto para la justicia del mundo, y ellos se dedican a medir con ciertos indicadores el Estado de Derecho. Esto lo trabajo todos los años con mis estudiantes. Y vamos revisando el informe y este aparece en inglés, pero bueno, yo les he dicho que tienen que saber leer inglés para revisarlo. Y todos los años presentan la lista, qué país está en último lugar, qué país está en primer lugar en cuanto a Estado de Derecho. Entonces, los aspectos fundamentales que ellos toman en cuenta son los siguientes: la rendición de cuentas, es decir, diríamos la no opacidad de las cuentas, ¿no? La transparencia, que para Bobbio es fundamental en una democracia, teniendo en cuenta que prácticamente en la actualidad, desde el punto de vista de la filosofía política, es casi ya inseparable lo que es Estado de Derecho y democracia. E incluso algunos estudiosos de la materia dicen, bueno, ¿qué está primero, si la democracia o el Estado de Derecho? El segundo punto, aspecto indicador, que son las leyes justas. El tercer aspecto, un buen gobierno. Y el cuarto aspecto, los mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Yo le agregaría un cuarto aspecto, siempre lo trabajo también con mis estudiantes, que es el aspecto de la educación. Eso hace una gran diferencia de un país a otro, de una nación a otra. Pero no es una educación formal, ¿verdad?, el hecho de obtener un título o simplemente escolarizarse. Podemos decir que somos doctores y no tenemos educación, les aseguro que así es. Entonces nos referimos aquí quizás a la palabra, a la paideia, perdón, a la paideia de los griegos. Es decir, una formación integral, como dirían hoy en día, ¿no?, que están cuestiones que salen en boga, conceptos, educación integral. Pero realmente esto conlleva a un trabajo puntilloso, donde no solamente es ir a escolarizarse, ir a la universidad, sino realmente estar educado, tener cultura. Son aspectos que muy relevantes para que funcione el Estado de Derecho en una sociedad. Entonces aquí quiero llamar la atención, fíjense que en este proyecto que ellos manejan y que todos los años determinan qué país está en primer lugar, siempre encontramos a Dinamarca, Noruega, Finlandia, y son los países nórdicos. También, Prada, que está aquí, sabe que hemos indagado, ¿verdad?, qué ocurre en Dinamarca, qué puede ocurrir en Noruega.
Entonces dirán, bueno, nosotros no somos peores que los noruegos o los daneses, pero nosotros estamos en el último lugar. Entonces, yo he puesto aquí apuntado. Venezuela no pasa la tarea el Estado de Derecho, y eso tenemos que reconocerlo. Y lo vemos a diario en nuestra vida cotidiana, a diario en nuestra vida cotidiana. Si a algunos se nos presentan problemas, como un simple accidente, por ejemplo, de tránsito, ¿qué puede ocurrir allí? Pero no sabemos qué puede ocurrir. Si a usted se le extravía un teléfono celular en alguna parte, no sabemos qué puede ocurrir allí. Entonces, en nuestra vida cotidiana lo experimentamos todos los días. Y no lo estoy diciendo yo, sino que estamos fundamentando en datos, ¿no?, que tenemos. Entonces, el Estado de Derecho remite, desde mi perspectiva, desde mi criterio, a dos aspectos, uno formal y uno material. El formal, que está en las leyes, comenzando por el texto constitucional, los tratados internacionales. Porque podemos decir, Venezuela es un país que tiene una constitución, tiene tratados internacionales, también hay leyes, y desde ese punto de vista tenemos un Estado de Derecho. Pero tenemos la parte material, y allí estamos, diríamos, no aprobados. No, pero no hemos aprobado la calidad. Reprobados. Y eso hay que reconocer. Entonces nos podemos poner aquí y decir, no, porque mire tal cosa, mire. No, cada uno en nuestra vida cotidiana lo sabe, a la institución a la que pertenece, alguna cosita por allí ha ocurrido, ha pasado, y decimos, oye, pero la verdad no hay Estado de Derecho. Pero esto es con relación a Venezuela. Sin embargo, fíjense que tenemos la categoría Estado de Derecho. Segundo punto, el Estado de Derecho en CAN. ¿Qué entiende CAN por este Estado de Derecho? Entonces, la idea de un Estado de Derecho, en la filosofía kantiana, lo encontramos en las obras antes mencionadas, la metafísica de las costumbres, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la paz perpetua, y también en la crítica de la razón práctica. Kant define el Estado como una pluralidad de hombres reunidos bajo leyes jurídicas. Y aquí aparece el imperio de la ley. Y debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, que este momento en el que Kant está viviendo, también viven otros filósofos. Y a la par que Kant están diseñando lo que va a ser la democracia posteriormente, y ese Estado de Derecho que ellos sueñan. Y aquí tenemos que mencionar a Rousseau. Muchos lo conocerán, a Jean-Jacques Rousseau. Y la visión que tiene Rousseau del legislador también es la visión que tiene Kant, parece animar a Kant, ¿no? De hecho, hay una admiración de Kant respecto a Rousseau, porque Rousseau concibe un legislador divinizado, le he puesto aquí. Y es que en el contrato social de Rousseau, él dice que el legislador, el que hace las leyes, y desde que tenemos allí el poder legislativo, diríamos que es un hombre, pero casi es como Dios. Y lo primero que debe tener ese legislador es atender a la ley moral. Entonces, por aquí, en la ponencia anterior hablamos de conciencia, y bueno, la ley moral quizás un poco parte de esa conciencia, ¿no?, que todos debemos tener. Por lo tanto, tal como indica Ulloa en una investigación acerca del Estado de Derecho en Kant, es que esta idea tiene su fundamento en la filosofía rousseauiana. Y aquí quiso revisar un poco a Rousseau en su estado de naturaleza, aunque un poco más adelante también lo vamos a tratar. Pues Rousseau concibe que el Estado proviene de un contrato social. Es un pacto
entre individuos, aparece por primera vez en una comunidad cuando hablamos de la propiedad, cuando tratamos de la propiedad. Ese es el punto específico que dice Rousseau. Cuando el hombre comenzó a decir, esto es mío, aparece esa posibilidad de organizarnos como Estado. Fíjense que todo parte por lo económico, pero que luego va a tener efectos en todos los derechos, ¿no? Civiles, penales, en todos los aspectos. Entonces, esa idea de un pacto originario también está en la idea de Estado en Kant. Hay un pacto originario, pero a diferencia de Rousseau, que concibe este pacto a partir de la propiedad, Kant lo concibe a partir de la libertad. Y es grandioso. Kant es muy grande. Ojalá todos los pudiésemos leer. Entonces, para él, el Estado originario es la libertad. Siempre es, el hombre es libre. Diríamos, es libre por naturaleza. Entonces, la idea de un contrato, como también podemos presentar en un estado originario, en un estado de naturaleza, la vamos a encontrar en la filosofía, ¿verdad?, del siglo XVIII, en una categoría muy recurrente. También la vamos a encontrar en John Locke, y proviene quizás también de Hobbes, ¿no?, que es uno de los precursores del positivismo jurídico. Esa idea de pacto social. Aquí tenemos entonces, remitíamos a la razón práctica, ¿verdad? Y es allí, Kant prescribe que los hombres, al unirse a una comunidad política, pues ya surge el Estado. Esto lo dice la razón práctica. Y es que esta misma razón práctica es la que también prescribe a los hombres unirse desde un Estado a otros Estados, organizando una federación universal de naciones basada en una constitución. Expliquemos un poco. Para Kant está la razón especulativa y está la razón práctica. Digo yo, expliquemos porque, bueno, yo puedo suponer que todos sabemos de Kant, pero podemos también considerar que no. Que la razón especulativa es la razón teórica, pero la razón práctica, y quizás la más importante para Kant, es aquella razón que se expresa todos los días en nuestra vida cotidiana a través de las acciones. Para venir aquí a dar esta ponencia he tenido que apelar a la razón especulativa, pero también a la razón práctica. Sin ella sería imposible venir a estar aquí relatando, ¿no?, un poco la investigación que he hecho acerca de Kant y sobre el Estado de Derecho. Entonces aquí tenemos que mencionar la importancia de esta razón práctica en la formación del Estado. Es decir, ese ímpetu que ha tenido cada individuo de, a partir de esa libertad, conformar una comunidad política. Y de allí, bueno, el nacimiento del Estado. El hombre, ¿verdad?, en Kant es un hombre autónomo, es un hombre libre, y ese sentido originario, esta dimensión moral, siempre va a estar expresada en la filosofía kantiana. Entonces, esta dimensión moral es una categoría pura y universal, estudiada por Kant en su segunda crítica, que es la crítica de la razón práctica. La primera fue la crítica de la razón pura. Dice así: por consiguiente, en la unión de la razón especulativa pura con la práctica, en su conocimiento, la última ostenta la primacía, suponiendo desde luego que esta unión no sea contingente y caprichosa, sino fundada a priori en la razón misma y en consecuencia necesaria, puesto que sin esta subordinación originaria de la razón consigo misma, porque si ambas estuvieran solo coordinadas, la primera encerraría por así severamente sus límites y no aceptaría en su territorio nada de la última, mientras que ésta trataría de entender lo suyo más allá de todo, y si sus necesidades se lo exigían, incluiría aquella dentro de lo suyo.
Entonces, esto es fundamental para entender el Estado de Derecho en Cambio. Por un lado, esta razón, recordemos que esto nos lleva a concluir que el Estado de Derecho es completamente, profundamente racional. Pero por un lado va la razón especulativa, que es aquella razón teórica, y luego está la razón práctica. Debe estarlo, dice Kant, porque si no, quizás la razón especulativa nos cerraría todas las posibilidades. Y aquí nos vamos a nuestra vida cotidiana. Muchas veces ocurren cosas que decimos, no, desde un punto de vista teórico, esto allí no es posible. Pero luego podemos reflexionar un poquito, adecuarlo a la necesidad de Pedro Pérez, por decir algo, y abrimos un poco, flexibilizamos un poco. Y ahí está la razón. Aquí entonces encontramos que ese Estado de Derecho es un Estado ordinario, dice Kant, es un Estado basado en la racionalidad. Esta racionalidad que cada uno debe manejar desde el punto de vista especulativo y práctico, pero también está fundado en la moral. En la teoría moral kantiana, el concepto clave es la autonomía de los seres humanos. Esta autonomía es entendida como la voluntad que tienen los seres humanos para realizarse a sí mismos. En un sentido amplio, la autonomía de los seres humanos es sinónimo de libertad. Los seres humanos son libres en forma a priori, pero para que la libertad de cada hombre no choque con la libertad de los demás, se hace necesario una regulación de esta misma que se da a través del derecho. El derecho aparece entonces como una normalización de las libertades internas de los individuos. Ahora bien, la coordinación dada por el derecho es institucionalizada por el Estado. El concepto de derecho apunta al de justicia, entendida esta como el conjunto de las condiciones por las cuales el árbitro de cada uno puede comunicarse con el árbitro de los demás según una ley universal de la libertad. Esta máxima de la libertad repite Kant en la metafísica de las costumbres. Y el principio del derecho para Kant es esa máxima. Todos los seres humanos somos libres. Y a través de nuestras acciones expresamos esa libertad, pero hay un árbitro externo que va a regular nuestra acción. Y allí pues aparece esto. Es la tarea del Estado de Derecho. Con esto tenemos que el ideal del derecho en Kant es la libertad. Por la libertad es que ordena el derecho por la razón. Y esta coordinación racional de las libertades por el derecho se da gracias al surgimiento de una institución jurídica que es el Estado. Entonces, fíjense que en el caso de este filósofo de Kant, el derecho es libertad. Luego, es nuestro estado ordinario, o sea, nacemos libres, dice Kant, porque siempre el estado de la naturaleza remite a esa condición ordinaria del hombre. Es un ser libre, diríamos, por naturaleza, pero ahora yo no puedo hacer todo lo que quiero, aunque sea autónomo, sino que en el estado encuentro regulación para esa libertad, y que mi libertad no choque con la de otro individuo, en el que todos convivamos pacíficamente, está esa posibilidad y todos seamos libres, que esta es una referencia a Rousseau. Rousseau en el pacto social dice, bueno, necesitamos un pacto en el que todos le vamos a conferir nuestra voluntad a ese soberano, a ese poder político, pero todos seamos tan libres como antes. Entonces allí tenemos ese antecedente ya, hoy hemos citado a Rousseau, por ello, ¿verdad? Porque es el antecedente en Kant. Y luego, bueno, todo esto se expresa a través de lo que fue la revolución de 1789, todo lo que ha sido la revolución francesa, lo que nos ha enseñado incluso para el derecho también, quizás a partir de allí
Aparecen nuevas posibilidades para el derecho, nuevas escuelas de interpretación jurídica para la actualidad. Entonces, para que nosotros veamos la importancia que tienen estos filósofos en el derecho. Y aquí hemos tratado temas de mercantil, temas de derecho de trabajo, pero este es un tema filosófico, a lo mejor es como, digamos, lo ubicaríamos como que cabe para todos. ¿Sí? No podemos tomar desde el derecho mercantil, desde el derecho laboral, desde el derecho civil. Es una manifestación de la filosofía del derecho, que según mi criterio es muy importante en nuestras escuelas de derecho. Un tercer punto, ya aclarando qué es el Estado de Derecho para acá, un poco, ¿no? Grosso modo, las ponencias grosso modo porque tenemos 25 minutos, no sé cuánto llevamos ya. Y luego el tercer punto es explicar un poquito la moral kantiana. No tenemos Estado de Derecho sin recurrir a la moral. No hay, diríamos, ni siquiera ni existencia. Desde la perspectiva filosófica de Kant, no la puedo concebir sin moral. Entonces, diríamos que es el principio, es lo que guía todo. Y guía al hombre, también guía al Estado de Derecho. Entonces, esta moral kantiana, claro, remite a nosotros, a los individuos, solamente nosotros poseemos este, la moral, y también diríamos que no hay derecho, ¿verdad? Sin referencia a la moral. Acá el derecho es libertad, y la libertad remite a la autonomía de la voluntad, y luego la libertad, la conciencia y la voluntad son los tres aspectos fundamentales para que yo actúe moralmente. Entonces, las obras fundamentales de Kant, en las que trata acerca de la moral, como decíamos, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la metafísica de las costumbres, la crítica de la razón práctica. Una primera parte, ¿verdad? En la metafísica de las costumbres, una primera parte remite a la metafísica del derecho. Fíjense, y en la segunda parte remite a la metafísica de la virtud. Entonces, es como si fuese indisoluble esa unión entre derecho y moral. Y luego, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, primero trata todo lo relativo a la moral y al final remite al derecho. Allí tenemos entonces esta importancia. Y he tomado ciertos aspectos fundamentales para tratarlos muy rápidamente. El primero, el deber. La ética kantiana es una ética del deber, ¿verdad? Es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Cada vez que yo vaya a actuar, tengo que respetar la ley moral. Así va contra mí mismo. Porque está por encima de toda consideración que yo pudiese hacer. Bueno, no, pero es que esto me afecta, pero... Y el segundo aspecto es el imperativo categórico. Y aquí vamos a entender por qué. Porque mi acción no está sometida a ninguna condición. Entonces, es una acción sin condición alguna, no como ya veníamos trabajando la ética tradicional, que remite a un imperativo hipotético. Aquí encontramos que es contraria totalmente al imperativo hipotético. Si yo veo a un enemigo que está en la calle y ha sido atropellado por una moto, yo no lo puedo dejar allí, por ejemplo. Hacer así como que si no fuese conmigo desde el punto de vista kantiano, pues yo debería recurrir a auxiliar a esa persona, aun cuando sea mi enemigo. Desde otra ética puede ser que usted diga, bueno, no, voy a dejarlo ahí tirado porque gracias a Dios ya puede ser que incluso está muy grande. Pero la ética kantiana es rigurosa. También lo es la ética tradicional. Pero encontramos aquí que Kant quiere como llegar a decir, es lo que interpreto, pero más allá de tantas excusas, vamos a comportarnos moralmente como seres racionales. Todas mis acciones deben estar bajo la perspectiva de la racionalidad.
como ser libre y autónomo. Eso es lo que Kant nos muestra acá. La primera máxima de ese imperativo categórico diríamos es: mi acción tiene que servir a otros como ejemplo de ley universal. Por lo tanto, yo no puedo darme el lujo, diríamos, de actuar contrario a la ley moral, porque es el ejemplo para el otro. La máxima, yo no puedo utilizar a otro como un medio, sino como un fin en sí mismo. Yo no puedo utilizar los demás. Jamás podría permitirme eso. Y tercero, es que esta voluntad tiene que ser expresada a través de la ley moral, esa autonomía de la voluntad. Entonces tenemos tres máximas de este imperativo categórico. En este aspecto Kant es muy riguroso y disciplinado, digamos. Y así fue en su vida. Es uno de los grandes filósofos que podemos decir que es todo un señor, estudioso. Fíjate que la metafísica de las costumbres la escribe a la edad de 84, 85 años. Todavía está escribiendo, cuando a veces nosotros decimos, bueno, tenemos 80 años y, ay, no, ya no estoy a descansar. No, no nos vamos a descansar, seguimos trabajando si podemos. Es un ejemplo de deber y de rigurosidad tal como él lo escribe en sus escritos. Es maravilloso. El tercer punto son los principios morales, son a priori, es decir, es una ética que no remite a la experiencia. Está antes de la experiencia. Yo no puedo justificar mis acciones. Bueno, es que yo no sabía eso. Yo no sabía que llevarme el celular de Prada para mi casa está mal. Yo sé que no puedo tomar lo que no es mío y hacer lo mismo. Yo sé que no puedo matar a otro. Eso lo sé. ¿Cómo lo sé? Eso lo explica acá en la crítica de la razón pura. Estas cuestiones, que son esta cuestión del a priori, está antes de que ocurra, de que yo pueda adquirir una experiencia sobre este hecho determinado. Entonces, son a priori y universales. Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que en esto de las cuestiones morales, lo que está en China bien, pues a mí me parece que aquí en Venezuela no está bien. Allá parece que, ¿qué le diría? Un ejemplo, eh, matar a otro en una condición tal sería normal, pero aquí es no sé qué, bueno, esas cosas. Para acá es inadmisible, ¿no? O sea, principios morales son de carácter universal. Es cierto, luego lo vamos a tratar, que hay cierta subjetividad en Kant, pero no en el sentido del relativismo que pudiésemos estar hablando en este momento. Otro aspecto es el de la autonomía de la voluntad, ya hemos hecho referencia. La voluntad es el querer escoger, el querer o escoger. Bueno, sí, yo voy a ir a la ponencia que me ha invitado el profesor Jan Lewis. He tenido la voluntad, yo te podría decirle que no, pero es mi voluntad ir a dar la ponencia. Es mi voluntad, por ejemplo, en el caso del pianista, tocar piano y hacerlo bien. Puede ser que, y allí hace la diferencia, la voluntad es muy importante, porque hace la diferencia. Si tenemos dos pianistas, el uno estudia 20 horas diarias, estoy exagerando, el otro estudia 2 horas, ¿cuál creen ustedes que va a estar mejor en un concurso de piano? El que estudia más, jamás va a estar mejor el que estudia 2 horas, jamás. Entonces, el que estudia esas 20 horas, pues tiene más voluntad. Eso es muy Nietzsche también después. Son cuestiones que tenemos que trabajar. Yo a veces pienso que el venezolano, no sé, pero no nos enseñan estas cosas en la escuela. Y por eso es que remito que la educación no es la de la escuela. No, porque muchas veces nos ponemos, hacemos otras cosas y esa voluntad se va, se exhuma, no sé, se desaparece y nosotros quedamos haciendo nada, quedamos en la nada, ¿no? Como diría Sartre, como tratan ya me están dando por allá. Y bueno,
Otro punto, esa es la parte moral, ¿no? Entonces, fíjense, el derecho es la libertad, pero también es moral. Imagínense todos nosotros actuando en esas condiciones morales y en esos principios, eso sería un país de maravilla. Aquí aparecería el Estado de Derecho, yo creo que el próximo año estaríamos en el primer lugar. Sí, señor. O sea, la diferencia que puede hacer las acciones de cada uno de los ciudadanos, sumadas en esa voluntad política para cambiar y transformar. Imagínense eso. Otro punto que también es necesario considerar es el cuarto punto, es la subjetividad kantiana y el Estado de Derecho. Esta categoría de subjetividad aparece en sus obras de estética, es decir, lo bello. La estética remite siempre a la belleza, pero como en los inicios de la filosofía, que están en Grecia, es un invento griego la filosofía. La ética y la estética van de la mano, caminan juntas. Siempre lo que es moralmente bueno es bello, diría Platón. Entonces van de la mano las dos cosas, lo bueno y lo bello. Esta subjetividad remite a que todos los individuos tenemos derechos y tenemos deberes. Estamos en una condición de seres libres. Recordemos que la subjetividad también aparece un poco en esta época en el derecho, apareciendo, ¿no? El sujeto de derechos y deberes. O sea, el ver al hombre, al individuo como un sujeto libre que tiene derechos y tiene deberes. Y solo tiene límites a partir de qué? De las leyes. Los límites están en la ley. Dice lo grande de la ley, también lo grande del derecho que está allí. Entonces, cada individuo puede buscar la felicidad por el camino que considere mejor, siempre y cuando no limite la libertad de los demás ciudadanos. El Estado tiene entonces como único fin el derecho y este a su vez es de coordinar las libertades de todos según una ley universal. El Estado kantiano es un Estado de derecho, la que tiene como función asegurar la observancia del derecho como garantía de los derechos subjetivos de los individuos. Es un Estado que tiene como fin la garantía de la libertad individual. Para Kant, los derechos subjetivos son en parte la razón del Estado. Debe permitirse al sujeto constreñir a cualquiera, con el que surja una controversia acerca de lo mío o lo tuyo, referente a dicho objeto, a participar junto a él en una constitución civil. Los derechos subjetivos no van a ser justificados por el derecho, sino que ellos son los que justifican racionalmente el derecho. Precisa la importancia del individuo, su libertad, su voluntad, su conciencia, que podemos hacer grandísimas cosas, o sea, que tenemos unas cuestiones inimaginables de nosotros mismos. Esto es lo que nos descubren estos filósofos aquí, y luego de esa subjetividad del individuo, que no implica el relativismo, está la subjetividad de las naciones también. Y aparece el derecho cosmopolita, el Estado cosmopolita cristiano, que no lo podemos tratar aquí hoy porque quizás el tiempo nos está un poquito apretando, pero quiero dejarles allí esa idea de la subjetividad kantiana y el Estado de Derecho. O sea, la libertad que tenemos cada uno de expresarnos, de pensamiento, bueno, en cualquier otro tipo de libertad que tengamos en nuestras sociedades y que seamos protegidos por el Estado y que tengamos leyes a las cuales recurrir, como dice aquí Kant en la metafísica de las costumbres, lo que he citado es la metafísica de las costumbres. Pero por otro lado, el cosmopolitismo kantiano, que da lugar a la Organización de Naciones Unidas, que da lugar quizás a lo que ahora sea la Unión Europea, quizás un poco invadidas en mi perspectiva, mi manera de pensar, un poco por ideologías a veces perversas, como esto de la Agenda 2030. Digo perversa, se lo tendría que explicar en otra ponencia, no vale acá. Pero son ideologías perversas que pretenden modificarnos incluso como individuos e imponernos una serie de cuestiones, pero nosotros somos libres, cada uno. Si usted quiere seguir la Agenda 2030, pues usted la sigue, pero si yo no la quiero seguir, pues yo no la sigo. Y tengo mis fundamentos. Eso es lo que Kant quiere despertar en nosotros, que seamos libres, que no nos dejemos imponer las cosas y que tenemos una serie de leyes que nos van a proteger. Alguna filosofía.
Acuérdate que la filosofía es un poquito, a veces difícil, ¿no? Y por último, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, en otro punto, que era el Estado y el contrato originario, porque como ya hemos hablado un poco de, del pacto originario, ese sentido que tiene, sobre todo en este siglo XVIII, que todos estos autores, estos filósofos están escribiendo en el Estado. ¿Qué es el Estado? Es un pacto social. Todo filósofo que se inscribe en esa teoría parte de una posición original. O sea, yo consigo que el hombre, dice Rousseau, es bueno por naturaleza. Es bueno por naturaleza, lo corrompe la sociedad, porque la sociedad está corrupta en ese momento. Me corrompe a mí y me convierte en una persona mala. Imagínense ustedes, entonces. Luego, bueno, lo que Rousseau nos da en su teoría, en el tratado en el discurso sobre la desigualdad entre los hombres, es que esto funciona como un círculo. Si la sociedad está corrupta, caótica, como han dicho acá, que hay caos, hay no sé qué más, que no solo en Venezuela, aquí en el mundo entero está todo caótico, esto se reestructura y vuelve a la posición original. Entonces, por eso, lo que quiero explicarles es eso, que el estado de naturaleza remite cuál fue la posición inicial. ¿Cuál es la condición originaria? Diría, es lo que llama Kant. ¿Cuál es la condición original del hombre? Es libre. Si nos han quitado la libertad, nos han amarrado, no podemos decir lo que queremos. Nos limitan para pensar, yo no puedo escribir lo que quiera, me van a censurarlo. Me han quitado la libertad. Diríamos, bueno, esa no es mi posición original, diría acá, ni tampoco Rousseau. Mi posición original es esta. Diría Rousseau, yo soy bueno por naturaleza, y diría acá, yo soy libre por naturaleza. Es lo que quiero que entiendan un poco. Entonces, el Estado es un pacto social para estos autores. También lo es para Kant, como también lo sería para John Rawls, que es un poco más contemporáneo. Y estos filósofos también se les denomina contractualistas. Para otros filósofos el Estado no es producto local. Por eso lo quiero remitir. Quiero concluir entonces, primero, la primera conclusión, las enumero, conocer el aporte de Kant. ¿En materia de qué? De Estado de Derecho. Es importante. Esa es la primera conclusión que traemos hoy en esta ponencia. Era una de las finalidades, quizás, ¿no? Que conozcamos a Kant, porque el tercer centenario de su nacimiento es el próximo año, y porque quizás la mayoría que estamos acá o somos abogados, o estudiamos Derecho, estamos en este ámbito. La segunda conclusión, que reflexionemos sobre el Estado de Derecho desde la perspectiva kantiana en nuestro país. Que podemos reflexionar, conociendo ya un poco, grosso modo, como les decía, cuál es esta perspectiva. Y quería cerrar, esas serían las dos conclusiones, ¿no? Conocer a Kant y segundo, esa reflexión sobre Kant. Y segundo, cerrar, no lo he escrito bien porque realmente no, pero he recordado ya, estando acá, que hay dos cuestiones que han impactado a Kant profundamente, y así lo expresa él, y está en la introducción a la crítica de la razón pura. El cielo estrellado y la ley moral. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral, que son las dos cosas que para Kant son tremendamente importantes. Muchas gracias y gracias por su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues, como las anteriores ponencias, abrimos el espacio. El ente de la institución es
diríamos un poco en español, es un proyecto de justicia mundial, el World Justice Project, que es el que mide o pondera, ¿no? Según ciertos criterios, que para mí es importante. Yo lo he venido trabajando con mis estudiantes de deontología jurídica porque tenemos un tema específico del Estado de Derecho y lo he trabajado con ellos. Hemos hecho incluso esta tarea con esto, ¿no? Porque nosotros estamos en el último lugar con países de África, que no es por mejorar a África, porque muchos están sobre nosotros. ¿Qué país está en primer lugar? Para este año Dinamarca. Bueno, no sé, para el 2020 estaba Dinamarca y creo que lo ha seguido manteniendo. ¿Qué es Dinamarca? Dinamarca es un país nórdico donde hay una monarquía parlamentaria. Como les digo a los estudiantes, habría que viajar al exterior. No sería necesario, según Kant. No sería necesario porque Kant dice, bueno, los principios son a priori, ¿qué hacen ellos que nosotros no hacemos? No es porque sean nórdicos que ellos son mejores, no. Es porque nosotros, como les decía, nos falta, sí nos falta, claro que sí, educación y cultura. Eso hay que decirlo también, yo lo digo. Principios y valores. Cierto, pero el principio viene, el principio está ahí, pero la educación parte mucho de los modelos. Si el profesor mío viene en pantuflas y un short y una franelilla, pues yo seguro me voy a ir para el tribunal en short, franelilla y unas pantuflas. Pero hay límites. Recordemos acá que hay límites. Claro, porque ¿qué me dicen a mí las normas sociales convencionales? Que yo no puedo venir a la ponencia, que les digo yo, en un jean con una franelilla. Yo voy a venir, pero no lo puedo hacer porque el modelo que puedo dar a ustedes no es bueno. Sí, ajá. Yo quería decir que bueno, que la tribuna que siga impartiendo estos temas. La influencia de Kant es tan impresionante en el siglo XX, que por lo menos el sistema jurídico existe el principio de la etapa procesal de las partes en un juicio, es parte de la influencia de Kant. En el discurso de Kennedy, cuando dice, ¿qué vas a hacer tú por tu país para mejorar? Cuando Benito Juárez dijo también en el siglo XIX, y derecho termina o defensa de los demás, ahí está la influencia de Kant. Kant tiene un pensamiento que indica la trascendencia y el rescate de la virtud para que esa moral mejore la sociedad. Claro, Kant es un antagonista al pensamiento social, porque Thomas Hobbes, cuando leía Kant, este estado de cosas, el estado de naturaleza, donde aquel término, el hombre es lobo del hombre, somos hominum lucis, que tiene una visión muy pesimista del hombre. Claro, la época en que vive Thomas Hobbes, vivió guerras civiles, superior tiempo, casi 40 años en guerra de Inglaterra, en guerra civil interna, y él estaba tan pesimista de la posición del hombre, que él decía que el Estado tenía que salir, crearse la pensarse para delegarle en ese Estado mi protección, que él me proteja, y mantenga el control legítimo de la violencia. Pero después viene Espinaza, hasta John Locke, cuando dicen la necesidad del Estado, pero sí, para que él controle legítimamente la violencia, pero que me permita ser libre y que yo pueda crecer como individuo. Quizá más allá, después que vino de esos autores, fue mucho más allá, porque él decía, aparte de que una posición positivista, también positivista, lo positivo, optimista, yo, porque él volvió a releer los clásicos griegos, los griegos tienen la posición optimista del hombre. Y Kant retoma eso, claro, también su formación religiosa, también influyó muchísimo en esta posición de la reforma y la contrarreforma, también vivió esos escenarios en Europa, donde se persiguió el nombre de la religión, quién era mejor que el otro, ¿no? Le decía, no importa eso, lo que importa es en qué medida tú eres virtuoso para trascender, los valores son universales,
y cómo entonces, pero el Estado pues, tiene que existir, esas son las bases del Estado moderno, el Estado tiene que existir en la medida que respetan las libertades, que me dejen crecer como individuo, que me dejen crecer como individuo, pero que también libertad no sea libertad. Es decir, yo tengo que respetar el derecho de los demás porque si no, no vamos a terminar matando. Entonces, esta noche no tiene que va a desaparecer, va a quedar muy mal. Entonces, hay que seguir explotando y difundiendo el pensamiento kantiano porque sigue aportando mucho más y estamos evolucionando a más que un Estado de Derecho, el Estado constitucional del derecho. Ya ese rigor del texto y del pluralismo ya está pasando los planos, donde tenemos que volver a mirar las leyes en la óptica del derecho humano. Claro, es importante su intervención porque esto me lleva a mí a pensar, y es bueno decirlo, que sí, entre Hobbes y Kant está la oposición, porque Hobbes ve todo como la lucha del hombre contra el hombre, diríamos, ¿no? Para Kant no, para Kant ve que la sociedad tiene que ser pacífica, convivencia pacífica. Y eso está en toda su filosofía y específicamente la paz perpetua, no solamente entre los hombres de una nación determinada, sino entre diversas naciones. O sea, él cree profundamente en que pues, tenemos que convivir de manera pacífica. Es decir, que esa libertad no es para llevarnos a los demás por delante, como estamos diciendo, quizás haciendo un poco, yo estoy refiriendo a la vida cotidiana que uno observa, sobre todo en estos países tan caóticos, como decía, que la gente quiere como llevarse al otro, o yo quiero un dinero, entonces yo voy a ver cómo le pongo esto más caro, todas esas cosas que se pueden observar en nuestras sociedades. eh, Claro, somos libres para hacer todas esas cosas, pero hay un Estado de Derecho. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra libertad? Que regule para que nosotros se puedan convivir pacíficamente. O sea, esa es la idea de Kant, ese es el propósito de su filosofía política, si lo podemos llamar así.